El increíble poder de un niño. La verdadera historia de cómo su padre transformó vidas escondidas. Martín se sentía diferente, sentado en su pequeño escritorio, con las hojas desparramadas y lápices por doquier. Su mente volaba lejos del barrio que lo confinaba. Allí, en esa habitación oscura y polvorienta de su apartamento en la Ciudad de México, el mundo que su padre le había pintado brillaba con colores vivos. La ciencia, un universo donde los límites no existían. Pero el eco de las risas de los niños jugando en la calle le recordaba constantemente la realidad de su entorno, un lugar donde las oportunidades eran un lujo, no una norma. Su padre, José, llegaba a casa cansado, la piel marcada por el desgaste de una jornada en la fábrica. Con su voz ronca pero apasionada, le hablaba a Martín sobre los grandes científicos, los descubrimientos, y cómo la educación podía cambiar destinos. Sin embargo, conforme Martín absorbía cada lección, las dudas empezaron a florecer en su mente, como sombras surgidas de la nada. ¿Acaso un niño de este barrio puede realmente soñar con ser científico? Se preguntaba, mientras la inseguridad le oprimía el pecho. Un día, José le relató un nuevo descubrimiento. Un laboratorio en su comunidad que buscaba talentos jóvenes. Martín sintió un destello de esperanza, pero ese brillo se apagó rápidamente cuando las voces del mercado resonaron en su cabeza. No es más que una ilusión, le susurraban. La frustración comenzó a calar hondo, arrastrando sus pensamientos hacia un túnel oscuro. La presión era agobiante. Su padre había sacrificado tanto por él, pero ¿sería suficiente? Un día, en un intento por motivarlo, José lo llevó a conocer a una científica reconocida, alguien que había superado obstáculos parecidos. La mujer, con su mirada intensa y voz firme, le habló sobre sus propios desafíos. Martín, emocionado, sintió que todo podría cambiar, que podría romper las cadenas de su realidad. Pero esa chispa de esperanza también avivó su miedo. ¿Y si fallaba? A medida que se acercaban a la fecha de su presentación en el laboratorio, la ansiedad empezó a invadir cada rincón de su ser. La presión aumentaba con cada comentario desalentador que se cruzaba en su camino. Martín luchaba entre el deseo de demostrar su valía y un profundo miedo a defraudar a su padre. La imagen de su padre, agotado, abrumado por responsabilidades que parecían aplastarlo, llenaba su mente, y Martín temía que su fracaso también sería el de José. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche antes de la presentación, Martín no podía dormir. Su mente se agitaba, revisando cada detalle del proyecto. El miedo lo envuelva como una niebla densa. ¿Qué pensarán de él? ¿Se reirían? La angustia no se desvanecía, y el peso de las expectativas sobre sus hombros lo hacía sentir pequeño. Y justo cuando comenzaba a hallarle un sentido a sus pensamientos, la imagen de la científica volvía a su mente, llena de fuerza y determinación. Pero una pregunta se cernía sobre todo, como un oscuro presagio. ¿Qué pasará si no soy lo suficientemente bueno? Al día siguiente, enfrentaría la sala llena de estudiantes privilegiados, y su corazón latía con una mezcla de terror y esperanza. La tensión creció en su pecho mientras cruzaba la puerta. En un instante, Martín se dio cuenta de que no solo se jugaba su futuro, se jugaba el sueño de su padre. ¿Podrán ver más allá de mi origen? ¿Lograré demostrar que unas paredes no definen el potencial? Sentía que el mundo lo observaba. La presentación estaba por comenzar. Las palabras se atoraron en su garganta. Con el silencio pesado en el aire, cada segundo se convirtió en una eternidad. ¿Podría romper esas barreras invisibles que parecían retenerlo? La respuesta estaba a punto de revelarse. Pero antes de que la luz iluminara su camino, una pregunta final recorrió su mente, como un eco en la distancia. ¿Quién soy realmente? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para cambiar mi destino? La sala estaba vestida de un aire académico, imponente en su silencio, como un vasto océano esperando cualquier perturbación. Martín sintió que su pecho se tensaba, su estómago un nudo de mariposas inquietas, mientras se preparaba para enfrentar lo desconocido.
Los rostros de los demás estudiantes lo miraban, y una ola de inseguridad lo inundó, casi dejándolo inmóvil. Cuantas más miradas sentía sobre él, más pequeños se volvían sus sueños. Respira, solo respira, se dijo a sí mismo. Sin embargo, la voz de la científica que había conocido resonaba en su mente. Lo que importa no son tus condiciones, sino lo que eres capaz de hacer con ellas. Esas palabras calaron profundo, como la chispa que necesitaba para encender su valentía. Cuando finalmente empezó a hablar, su voz temblaba al principio, pero poco a poco fue encontrando su camino. Explicó su proyecto de investigación sobre la contaminación en el agua, una problemática que azotaba su comunidad, percatándose de que su realidad estaba intrínsecamente conectada a la ciencia. Cada palabra que salía de su boca lo acercaba a una versión de sí mismo que había imaginado, uno que se alzaba con confianza frente a su audiencia. Pero, a medida que avanzaba, la brecha entre él y sus compañeros se tornaba más pronunciada. Ellos eran el reflejo de un mundo del que Martín aún no podía sentirse parte. La mirada crítica de un estudiante en particular, que siempre había sido el primero en su clase, lo hizo dudar. La burla ocultó el temor con el que siempre había batallado. ¿Por qué ellos tendrían que creerme? ¿Qué podía ofrecer un niño como yo frente a sus privilegios? A medida que su presentación avanzaba, surgieron preguntas incisivas, cada una más desafiante que la anterior. Martín luchaba contra el creciente torrente de inseguridades, la sensación de ser un impostor en un mundo que no le pertenecía. Sin embargo, al enfrentarse a la última pregunta sobre la viabilidad de su proyecto, un nuevo impulso brotó desde lo más profundo de su ser. En lugar de rendirse, decidió que este era su momento para hacer algo inesperado. Habló desde el corazón. Describió no solo los datos científicos, sino la realidad de vivir en un barrio donde el agua contaminada se convertía en un héroe triste de la cotidianidad. A través de su historia, mostró que su proyecto no solo era una idea, sino un llamado a la acción que podía cambiar vidas. Esa autenticidad resonó, y por primera vez, las caras que lo observaban comenzaron a reflejar interés en lugar de desdén. La sala cambió de ambiente. Las miradas críticas se transformaron en curiosidad genuina. Martín sintió un cúmulo de adrenalina bañándolo. El miedo que lo había paralizado se transformaba en fuerza. Al finalizar, una ronda de aplausos robustos lo envolvió, pero no era solo la ovación lo que Martín escuchaba, sino una anhelada validación de su esfuerzo. Quizás, solo quizás, pueda estar a la altura de las expectativas, pensó. Sin embargo, cuando se retiró de la sala, una sensación de vacío lo acompañó. La presentación había sido un éxito, pero la batalla interna no se había esfumado. ¿Acaso una sola victoria podría bastar para reafirmar su lugar en este mundo? Aunque había conquistado aquel instante, Martín supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. De repente, los ecos de su pasado se hicieron más fuertes. La voz de su padre resonaba en su mente mientras se preguntaba si, eventualmente, podría traer a su padre a ese nuevo mundo que empezaba a vislumbrar. El viaje hacia su transformación personal no solo requeriría coraje, sino también decisiones complejas sobre su futuro. Martín sabía que tenía que dar un paso más allá de esta sala, pero la pregunta persistente permanecía. ¿Qué hará ahora que el camino se ha abierto, y cuáles decisiones lo guiarán hacia su verdadero potencial? Sin poder despegarse de la presión de su origen, se sintió en la encrucijada de escoger su rumbo. La siguiente etapa de su viaje exigía más que solo inteligencia, exigía autodescubrimiento y la resolución de las voces internas que lo acompañarían. Martín sintió que cada paso debía ser meticuloso, consciente. Había otros desafíos a la vista, y sabía que para avanzar, tendría que confrontar no solo a su entorno, sino también a sus propias limitaciones. Martín se topó con las escaleras del campus, mientras su mente seguía resonando con las repercusiones de su presentación. Había dejado aquella sala con la inquietante sensación de que el reconocimiento no era el final de su lucha, sino un mero despertar. A través de su expresión sincera, había conseguido capturar la atención de varios de sus compañeros, pero ¿cómo podría capitalizar esa atención? La pregunta lo perseguía como una sombra. El campus era un espacio vibrante, lleno de murmullos y risas, pero para Martín, se convirtió en un laberinto de incertidumbres. Ya no podía ignorar su propia voz interna. Ahora debía entenderla, dar un paso al frente y decidir hacia dónde dirigirla. Sin embargo, cada decisión parecía llevar consigo el peso de su historia, el eco de su padre cuestionando cuáles eran realmente sus ambiciones. De alguna manera,
La transformación de su futuro debía honrar tanto a los sacrificios de su padre como a sus propios anhelos. Mientras cruzaba los pasillos, se encontró con algunos estudiantes que lo elogiaron por su presentación. Pero ante cada halago, una preocupación emergente lo invadía. ¿Qué pasará cuando se den cuenta de que soy un fraude? El dilema de enfrentar su autoimagen se intensificaba con cada interacción. Martin notaba que, aunque los aplausos lo habían elevado momentáneamente, esa cima era frágil y podía desmoronarse al más mínimo empujón. Así, la autocompasión se transformó en una potente fuerza a la que debía hacer frente. Decidió que necesitaba claridad. Se subió a su bicicleta y comenzó a pedalear en dirección al lago, un lugar que siempre había significado paz para él. El sonido del agua rompiendo suavemente contra la orilla era un bálsamo para su mente inquieta. Allí, con la brisa fresca acariciando su rostro, se permitió reflexionar. ¿Qué quería de verdad? Una respuesta a esa pregunta lo impulsaría más allá de las inseguridades que lo habían mantenido estancado. En medio de su introspección surgió un pensamiento. ¿Y si su proyecto podría expandirse más allá de la clase? Al final, su objetivo no solo era el reconocimiento académico, sino afectar realmente la vida de su comunidad. Visto de esa manera, el proyecto sobre la contaminación del agua no era solo un conjunto de datos, sino una narrativa que podría resonar entre muchos. La idea de organizar una pequeña charla en su barrio comenzó a tomar forma en su mente. Imaginar una conversación con sus vecinos, presentarles la información que había recogido y, sobre todo, involucrarlos, le infundió una renovada energía. Sin embargo, a la par de esa emoción, Martín sintió la presión. La idea de enfrentarse a los mismos temores que lo habían acompañado durante su presentación se deslizó, como un susurro negativo en su mente. ¿Y si no les importa? ¿Y si se ríen de mí? Con cada cuestionamiento, el impulso positivo que había comenzado a germinar se resentía. Esto era un dilema crucial. La falta de acción podría sumirlo de nuevo en la pasividad de su vida anterior. Determinación. La palabra resonó en su mente. No podía dejar que el miedo le robara esta oportunidad. Mientras respiraba hondo, decidió que la semana siguiente lanzaría aquella charla informal. Las palabras de la científica volvían a resonar. Lo que importa no son tus condiciones. Así, una nueva capa de su personalidad comenzaba a emerger. Este reto iría más allá de su desarrollo personal. Se convertiría en la clave que lo uniría a sus raíces. Martín decidió que al día siguiente iniciaría la organización de la charla. Tenía que enfrentarse a su comunidad y, por primera vez, comenzar un diálogo que realmente valorara lo que ya sabía. Sin embargo, la realidad se posaba como un espejismo, y en ese momento, no solo se trataba de compartir conocimiento, sino también de transitar un camino más profundo hacia la autoconfianza. Mientras mentalmente trazaba los detalles de su plan, una sensación de emoción y miedo colisionaba en su interior. Se había comprometido a dar ese paso, y ahora necesitaba prepararse para el nuevo desafío que se avecinaba. Con el impulso renovado, Martín reflexionó sobre cómo, al abrirse a la posibilidad de ser un agente de cambio en su comunidad, también se acercaría a una versión de sí mismo que aún no conocía. Al cerrar los ojos y visualizar los rostros de sus vecinos, sintió que las decisiones que había tomado lo habían catapultado a un nuevo nivel de responsabilidad. El futuro que había atisbado comenzaba a entrelazarse con la historia que había dejado atrás. Pero en esta encrucijada aún persistía una duda. ¿Podrá realmente proveer ese cambio sin sucumbir a sus peores temores? Esa pregunta lo acompañaría hasta el momento de la charla, un evento que podría abrir muchas puertas, o cerrarlas de golpe. Martín despertó la mañana de la charla con una mezcla de anticipación y miedo. El día previo lo había dedicado a los preparativos, a buscar información y a ensayar sus palabras frente al espejo, pero la inquietud persistía. Mientras se vestía, la mirada hacia su reflejo era incesante. «Hoy es el día», se repitió, intentando anclar esas palabras en su mente. Sin embargo, el eco de las dudas continuaba resonando. La pregunta sobre su capacidad para impactar, para realmente conectar con su comunidad, se forjaba en cada rincón de su mente. Al salir de su pequeño departamento, el aire fresco lo golpeó y sintió una chispa de confianza. Las calles que lo rodeaban parecían vibrar con promesas y posibilidades. Mientras pedaleara hacia el barrio, se visualizaba en la charla. Martín, el joven que había cambiado, el que no solo hablaba desde un podio académico, sino desde la experiencia vivida y la pasión renovada. A medida que se acercaba al lugar donde iba a llevar a cabo la charla,
Su corazón palpitaba con una mezcla de emoción y ansiedad. El entorno no era el más cómodo. Un pequeño parque donde los niños jugaban y la gente solía reunirse para charlas informales. Observó las miradas de sus vecinos, quienes deambulan sin prisa, inmersos en sus propias vidas. ¿Cómo puedo ser relevante para ellos?, se preguntó, y, en un instante de claridad, comprendió que su proyecto no era solo un conjunto de datos, sino una historia personal entrelazada con sus propias inquietudes, algo que resonaba con sus experiencias y, posiblemente, con las de ellos. Cuando comenzaron a llegar los primeros asistentes, sintió un alivio momentáneo. Algunos vecinos que solía ver solo de paso se acercaron con sonrisas. Uno de ellos, doña Rosa, con su característico sombrero de flores, le dijo: «He oído sobre tu proyecto, Martín. Espero que lo que traes nos ayude». Esa frase simple pero cargada de significado reavivó el núcleo de su propósito. Cuando finalmente se puso al frente, el miedo volvió a hacer acto de presencia. Las palabras que había ensayado parecieron desvanecerse. Pero entonces las memorias vinieron a su rescate. La mirada de su padre, su voz preguntándole qué quería realmente. «Respira profundo, recuerda por qué estás aquí», se dijo a sí mismo. Y así lo hizo. Comenzó a compartir su historia, el problema de la contaminación del agua y cómo afectaba a su barrio. Todo con sinceridad. Las estadísticas se transformaron en relatos, los datos en sentimientos. La conexión se empezó a forjar. Las caras de sus vecinos comenzaron a reflejar sorpresa, a veces desacuerdo, otras aceptación. Martín se dio cuenta de que no solo estaba exponiendo información, sino que estaba cosechando deliberadamente un diálogo. Las preguntas empezaron a fluir. «¿Qué podemos hacer?», preguntó un anciano. «¿Cómo podemos participar?», añadió otra vecina. Martín sintió que con cada pregunta, las inseguridades se disipaban. La charla se transformó en un intercambio de ideas. Durante esa hora, el miedo se desvaneció. El joven que había temido ser un fraude comenzó a verse como un catalizador. Cada respuesta y cada comentario de los asistentes lo hacían sentir menos como un impostor y más como un miembro valioso de la comunidad. Cuando la charla llegó a su fin, no solo dejó a sus vecinos con información sobre la contaminación, sino que también había despertado un sentido de comunidad, una chispa de acción conjunta. Martín se sintió renovado. Había encontrado una voz auténtica, una faceta de sí mismo que antes creía inalcanzable. Sin embargo, a medida que regresaba a casa, todavía mantenía la inquietante sensación de que esto era solo el comienzo. ¿Realmente podría sostener ese nuevo espíritu de colaboración y creatividad? ¿O era solo un destello pasajero? Con cada pedalada, su mente giraba en torno a la próxima pregunta. ¿Cómo podré mantener este impulso y profundizar en el cambio real? La respuesta se encontraba aún en la penumbra, lo que implicaba un nuevo enfrentamiento con sus propios límites y aspiraciones. Martín llegó a casa cansado, pero una energía desconocida circulaba por su interior. La charla no solo había sido un momento de conexión, había sido un catalizador que encendía una llama en su ser. Se sentó en la mesa mientras el ruido del tráfico resonaba a través de la ventana. La luz del atardecer se filtraba, creando un ambiente cálido, casi mágico. Sin embargo, en esa frescura también percibía el desafío que se avecinaba. Miró a su alrededor, notando las paredes que lo habían acompañado durante tantas noches de soledad y dudas. Su pequeño estudio había sido testigo de su lucha interna y esos días de anhelo por cambiar el mundo. Desde su mesa, observó un viejo cuaderno que había estado guardando, lleno de anotaciones y garabatos sobre ideas que nunca había compartido. En su mente, un pequeño fuego se avivó. No podía cesar aquí. El cambio demandaba continuidad y un compromiso genuino consigo mismo y con los demás. Las preguntas que antes lo tenían atrapado empezaron a cristalizar. ¿Qué pasaría si comenzara a trabajar para materializar esas ideas en acciones concretas? La charla había demostrado que había una voluntad, un deseo de aprender y hacer algo más. Con la determinación renovada, decidió escribir un plan, un camino a seguir para consolidar lo que había iniciado. Mientras trazaba un bosquejo de posibles actividades, su mente volaba hacia el futuro. Talleres sobre concientización acerca del medio ambiente, encuentros informales para discutir cambios significativos, y hasta la posibilidad de formar un pequeño grupo que monitorizara el estado del agua en su barrio. Cada idea representaba un paso hacia su compromiso personal de ser parte activa, no solo un orador ocasional. Por primera vez, se sintió como un agente de su propio destino. Esa noche,
No pudo dormir. Se le ocurrieron tantas ideas que anotarlas se volvió un desafío. Conceptos sobre cómo cada vecino podía jugar un rol en la solución, un proceso participativo donde cada voz contara. En su mente, las dudas volvían a asomarse. ¿Y si fracasaba? ¿Y si el entusiasmo se desvanecía? Pero el temor no podía frenar una chispa que había comenzado a arder. Decidió que iba a avanzar, no solo porque quería, sino porque debía hacerlo. Los días siguientes fueron una vorágine de actividades. Se dedicó a hablar con otras personas en el barrio, a investigar diferentes formas de promoción y sensibilización. La baraja de contactos se expandió. Se sintió emocionado cuando un par de vecinos se mostraron interesados en formar parte de su iniciativa. Con cada charla informal, Martín aprendía más sobre las preocupaciones y deseos de los demás. Comprendió que su voz, aunque esencial, era solo una parte del rompecabezas. Sin embargo, una revelación oscura lo golpeó de repente. Mientras se organizaba para un próximo encuentro, un viejo amigo de la infancia se le acercó y lo cuestionó. ¿No crees que estás invirtiendo tiempo en vano? Esto no cambiará nada. Esa afirmación resonó en él como un eco perturbador. ¿Era posible que todo su esfuerzo fuera en vano? En una fracción de segundo, la inseguridad se asomó, y la idea de rendirse brilló como una opción tentadora. Pero la mirada de doña Rosa apareció en su mente, la misma que había reflejado esperanza en la charla. Esa imagen contrastaba profundamente con la crítica de su amigo. El deseo de cambiar algo, por pequeño que fuera, merecía ser perseguido. La lucha interna se tornó palpable. La elección era clara, pero el camino parecía más brumoso que nunca. ¿Sería maduro seguir adelante frente a las adversidades o ceder a la presión de los escépticos? La decisión que tomaría no solo afectaría su proyecto, sino también su crecimiento personal. En ese momento hizo un pacto interno. Iba a tomar la siguiente decisión, pero no sin evaluar profundamente lo que realmente quería y lo que estaba dispuesto a sacrificar. Así, convencido de que no permitiría que un rechazo detuviera su impulso, comenzó a planear su próximo encuentro. Pero esta vez, no lo haría solo. Necesitaba apoyo, y la búsqueda de ese apoyo lo llevaría a enfrentarse a sí mismo de maneras que nunca había imaginado. ¿Sería capaz de superar su miedo al rechazo y las críticas? Esa incertidumbre se convertiría en su mayor motor. La llamada a la acción ya no era solo una metafórica. Había llegado el momento de retar su historia. Martín se despertó al amanecer. La luz del día ya se filtraba por la cortina, trayendo consigo un aire cargado de posibilidades. Sin embargo, no podía permitirse la calma. El tiempo para la reflexión había quedado atrás. Era hora de enfrentarse a la realidad de su nueva misión. Se sentó a la mesa con el viejo cuaderno en la mano. Una hoja en blanco había tomado el lugar de las notas desbordadas de ideas. El silencio lo abrumaba, y le recordaba que el verdadero desafío no eran solo las acciones, sino cómo convencer a otros de unirse a él. Determinado, comenzó trazando su estrategia. Primero debía conquistar a sus propios vecinos, hacer que creyeran en su visión. La autenticidad sería clave. No podía presentar su iniciativa como un proyecto distante y ajeno. Este debía estar impregnado de su esencia, de sus vivencias y de la urgencia por un cambio. Sin embargo, esa presión por conectar y convencer también generaba una tensión interna en él que no sabía cómo manejar. Decidió preparar una reunión informal en su casa. A medida que organizaba el espacio, se percató de que cada silla, cada mesa y cada detalle serían testigos de su intento por seducir aquellas mentes escépticas. Se enfrentaba a la incertidumbre de lo desconocido. No sabía cómo recibiría su entorno la propuesta de formar un grupo de trabajo. ¿Cómo lograr que otros vieran lo que él veía? La inseguridad pulsaba en su mente, pero no podía dejar que lo abrumara. Había una clave: estructurar su historia de manera que inspirara, que evocara el deseo de unirse a un propósito mayor. Las horas previas al encuentro se convirtieron en un torbellino de pensamientos. Sus sueños de un cambio real chocaban con la duda instalada en su mente. Decidió entonces usar la vulnerabilidad a su favor. Estaba convencido de que abrirse acerca de sus miedos generaría empatía, y la conexión emocional podría ser el hilo que uniera a su comunidad. Al llegar la tarde y con ella el momento de la reunión, Martín sentía que su corazón latía con fuerza. Las caras de sus vecinos se asomaban por su puerta, algunos con curiosidad, otros con ese escepticismo que lo había acompañado en sus propios pensamientos. Se dispuso a hablar, sabiendo que en sus palabras estaban las semillas de cambio que deseaba sembrar en aquellos corazones. La charla fluyó.
pero a cada momento sentía la resistencia en el aire. Algunos interrumpían, cuestionaban su enfoque. Era evidente que no bastaba con hablar. Necesitaba escuchar, involucrar a aquellos que cuestionaban su visión. Dedicó tiempo a dialogar, a comprender las inquietudes que sus vecinos tenían respecto al medio ambiente, y sus propias barreras personales se comenzaron a desdibujar. Era un aprendizaje mutuo, una construcción sincera, sobre la que cimentar un esfuerzo colectivo. Los días siguientes se convirtieron en una montaña rusa emocional. Las reacciones eran dispares. Algunos mostraban interés, otros se mantenían reticentes. Sin embargo, cada interacción le ofrecía una lección valiosa. Se dio cuenta de que su capacidad de impacto no solo provenía de proponer ideas innovadoras, sino de una disposición genuina a enfrentar y comprender las preocupaciones ajenas. Fue en las conversaciones más incómodas donde halló el verdadero impulso para avanzar. Sin embargo, su antiguo amigo no había desaparecido de su mente. Su comentario seguía resonando y había comenzado a alimentar la incertidumbre. Martín se dio cuenta de que su lucha no solo se estaba dando en sus interacciones externas, sino también en su interior. ¿Qué pasaría si él mismo comenzaba a dudar de su propia visión? Esa presión no solo lo motivaba, sino que generaba un nuevo dilema. ¿Hasta qué punto podría él aferrarse a su creencia, mientras otros la desaprobaban? La noche anterior a su próximo encuentro, se sentó a reflexionar. Era esencial para él encontrar un nuevo equilibrio entre su deseo de liderazgo y su disposición para escuchar. La conexión final entre lo que quería lograr y la realidad de los pensamientos ajenos definiría su camino. No sería fácil, pero su desarrollo personal dependía de su valentía para afrontar esas dificultades. Al cerrar el cuaderno, supo que el momento culminante se aproximaba. La próxima reunión no sería un mero intercambio de ideas, sino un verdadero cruce de caminos. ¿Sería capaz de reconciliar su deseo de cambio con la realidad de la comunidad que lo rodeaba? Había llegado la hora de hacer lo que nunca había hecho, de transformar la conversación en acción. Cada discusión se tornaría un pequeño universo de posibilidades. Un desafío mayor le esperaba. ¿Podría finalmente enfrentar su propio miedo al rechazo y al mismo tiempo inspirar confianza en otros? Martín se despertó con un nudo en el estómago, consciente de que la mañana del encuentro que había estado esperando lo confrontaría con los ecos de sus propios miedos. Se duchó, sintiendo el agua caliente como un intento de liberar la tensión que se había acumulado en sus hombros. Frente al espejo, hizo lo que no había hecho antes. Se miró a los ojos y se prometió que, sin importar lo que sucediera, no se retiraría. Era una forma de prepararse, un compromiso silencioso de honrar su propia voz. Las horas que precedieron a la reunión, la adrenalina se mezclaba con una ansiedad palpable. En su mente, cada posibilidad se delineaba en luces y sombras, voces de apoyo y críticas furiosas que podían brotar de sus vecinos. Sin embargo, una idea comenzó a madurar. No bastaba con mostrarles su visión. Debía también permitirles ser parte de ella. Tenía que encontrar la manera de convertir sus inseguridades en un componente vital de la conversación. Cuando finalmente recibió a sus vecinos, el ambiente estaba cargado de expectativa e inquietud. Martín decidió abrir el debate con una historia personal, un relato íntimo sobre su conexión con el entorno que le había dado forma. Sus palabras, aunque temblorosas, resonaron con autenticidad. Habló de su infancia, de cómo los espacios naturales que solía explorar habían transformado su forma de entender el mundo. Al compartir su vulnerabilidad, sintió como un ligero cambio de energía comenzó a deslizarse entre los presentes, atenuando un poco la rigidez que reinaba en la habitación. Sin embargo, en medio de su relato, un vecino interrumpió con escepticismo. ¿Y qué pasa con los esfuerzos que ya no funcionan? ¿Por qué deberíamos creer ahora en otra idea tuya? La pregunta lo golpeó con fuerza, recordándole la nube de duda que había estado cargando. En lugar de cerrarse, sintió que debía confrontar ese comentario. «Tienes razón», respondió Martín. Eludió el impulso de defensiva. La historia está llena de buenas intenciones que no lograron un impacto. Pero si no arriesgamos un poco, nunca sabremos de lo que somos capaces. Esta respuesta, aunque intermedia, sirvió como un punto de inflexión. La conversación comenzó a abrirse, y poco a poco, más personas compartieron sus escepticismos y preocupaciones. En lugar de darles la espalda, Martín se sumergió en un diálogo activo, tratando de entender la raíz de cada objeción.
Este intercambio no solo le brindó claridad sobre las preocupaciones de sus vecinos, sino que también le permitió explorar sus propios límites y cuestionar sus certezas. El sentimiento de comunión comenzó a florecer. Martín empezó a darse cuenta de que su desarrollo personal no solo se trataba de establecer su propia voz, también incluía la habilidad de escuchar y adaptarse al eco de las opiniones ajenas. Como un espejo que se ajusta, su enfoque debía evolucionar para reflejar no solo sus aspiraciones, sino también los deseos y miedos de los demás. Días tras la reunión, la confusión asomó nuevamente. A pesar de los avances, sentía que su visibilidad como líder se desvanecía entre las sombras del desapego emocional. Un comentario hiriente de su amigo, el viejo escéptico, empezaba a resurgir en su memoria. No todos están dispuestos a seguir a alguien cuyos pasos son vacilantes. Esta frase le perforó el corazón, haciéndolo cuestionar sus acciones. ¿Podría realmente guiar a otros si aún no estaba del todo seguro de cómo se sentía él mismo? En su frustración, se confrontó intensamente en sus momentos de soledad. Reflexionó sobre lo que había aprendido. Que la verdadera fortaleza no radica en mostrar una fachada de certeza, sino en la valentía de admitir la duda. Su lucha ahora no era solo comunicativa, sino interna, una batalla entre la inseguridad y la intención de liderar. Se dio cuenta de que las críticas ajenas podían convertirse en espejos reveladores, no solo para la comunidad, sino también para su propia evolución. Finalmente, se sentó ante su cuaderno una vez más, cada hoja en blanco un símbolo de las nuevas posibilidades que aún debía explorar. En sus notas, no solo había espacio para ideas sobre la planificación, sino un compromiso por seguir cuestionando, por sentirse incómodo y por crecer. Sabía que el siguiente encuentro tendría que ser diferente. Ya no podría esconder su vulnerabilidad, sino que debía abrazarla. En esta encrucijada, un nuevo reto se presentaba ante él. ¿Sería capaz de convertir su inseguridad en un pilar de confianza para otros, o permitiría que la duda lo limitara? La noche se cernía sobre él, y dentro, un fuego comenzaba a crecer. Pronto, necesitaría elegir cómo enfrentaría sus propios demonios. La verdad inminente lo esperaba a la vuelta de la esquina. ¿Podría finalmente plantar la semilla de confianza que debía cultivarse para florecer en su comunidad? El eco de la decisión que había tomado resonaba en la mente de Martín como un tambor en un vacío desolador. Había llegado el momento de averiguar realmente qué significaba liderar. A medida que se acercaba el siguiente encuentro, una mezcla de emoción y temor lo acompañaba. Sabía que no podía permitir que la duda lo anclara. Tenía que transformarla, convertirla en un motor propulsor de su crecimiento. La noche anterior al encuentro, mientras el cielo se oscurecía, Martín revisó una vez más las notas que había escrito. Se encontró atrapado en una espiral de pensamientos. Miró sus apuntes y recordó palabras de otros líderes, personas a las que admiraba. Hablar desde el corazón, siempre, pensó. La autenticidad era la clave, y sin embargo, se preguntaba, ¿era su corazón lo suficientemente fuerte? Cada palabra que había anotado parecía un recordatorio de sus propias inseguridades. En lugar de centrarse en lo que quería transmitir, se preguntó qué era lo que realmente temía entregar a su audiencia. La imagen de sus vecinos, viéndolo con escepticismo y desesperación, se le apareció repetidamente. Aquella noche, decidió adentrarse en su propia historia, desenterrar los episodios de su vida que había mantenido ocultos, no solo por miedo a la vulnerabilidad, sino porque aún no se había reconciliado con ellos. La mañana llegó como la luz tímida de un día nuevo, y Martín se sintió diferente. Había revisado su propio relato, y sus temores se habían convertido en una parte integral de su narrativa personal que debía contar. Durante su exposición, planeaba no solo hablar de su visión, sino también compartir sus fracasos, los momentos en que había dudado de sí mismo y había caído en la inacción. En el momento clave de la reunión, cuando los rostros familiares lo miraban atentamente, se sintió ocularmente desnudo, pero en lugar de retractarse, respiró hondo. Comenzó a narrar historias que iban más allá de sus éxitos. Asistieron relatos sobre los tropiezos y el miedo a no ser suficiente. A medida que cada palabra fluía, sintió cómo la energía del espacio se transformaba. Sus vecinos se inclinaban hacia adelante, ambas manos sosteniendo la curiosidad y la comprensión. Un vecino, un hombre que había sido conocido por su crítica feroz, levantó la mano. En lugar de una nueva objeción, planteó una pregunta profunda. ¿Cómo lidias con esa voz interior que te dice que no lo lograste suficiente? Martín se sintió en alto mar.
La duda que había aprendido a manejar se convertía ahora en puentes, y no muros. Decidió abrirse, admitiendo que esa voz nunca desaparece por completo, pero aprender a convivir con ella le ofrecía una nueva perspectiva. Martin empezó a ver la oportunidad de infundir en su discurso la capacidad de la autocompasión y empatía. Sus inseguridades no eran debilidades, sino partes vitales de un camino de crecimiento. Al final de la reunión, sorprendió a todos al invitarles a compartir sus propias historias, a construir juntos un espacio seguro, donde las vulnerabilidades pudiesen ser abrazadas. Cuando la conversación se apagó por fin y la energía se disipó, sintió una calma relativa. Había logrado abrir canales donde antes solo había silencio. No obstante, la experiencia le dejó una sensación de inquietud, en el buen sentido. Su viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba. Había aprendido que el liderazgo no se trataba de ser perfecto, sino de ser real. Mientras se alejaba del grupo, sintió la mirada de su viejo amigo escéptico. La pregunta de su amigo resurgió súbitamente, pero esta vez no estaba cargada de dolor. Era un desafío que tomaba en cuenta su desarrollo. Había una verdad evidente. Había empezado a convertirse en el día que había prometido ser, pero aún había un largo camino. Con una risa nerviosa, Martín concluyó mentalmente que su trabajo reflejaba más que sus palabras. Era su disposición para seguir creciendo. En ese tránsito, había un nuevo viaje por delante, desentrañar aún más los confines de su potencial. La voz interna, ahora un eco familiar, susurraba que el verdadero reto no solo sería aceptar su vulnerabilidad, sino encontrar aquellos lugares donde sus dones podrían finalmente conectar con el mundo. Era el comienzo de una exploración que lo llevaría a terrenos no solo familiares, sino también inexplorados, y al girar la esquina hacia su casa, se preguntaba si podría descubrir interiormente la fuerza que lo impulsaría hacia adelante. ¿Podría dejar atrás el miedo y abrazar plenamente la incertidumbre que lo acechaba? La respuesta lo aguardaba al final de su propia búsqueda, donde el verdadero significado del liderazgo lo acechaba en cada paso. Tras el encuentro, Martín se sumergió en un torbellino de pensamientos. Las emociones seguían danzando en su interior. La vulnerabilidad que había mostrado lo había liberado, pero también lo había expuesto a nuevas inseguridades. Un frágil hilo de confianza comenzaba a tejerse, pero se sentía como si estuviera navegando en un mar de dudas. ¿Era suficiente lo que había compartido? ¿Estaría preparado para enfrentar la próxima ola de desafío? El día siguiente, mientras caminaba hacia su trabajo, sintió el peso de un nuevo propósito. La historia que había comenzado a contar era solo el punto de partida. Sabía que su visión de liderazgo debía ir más allá de las palabras. Tenía que integrarla en su vida diaria. Mientras pensaba en el impacto que deseaba causar, se dio cuenta de que debía confrontar sus propias metas. Estas eran las verdaderas piedras angulares de su autoconocimiento. En su oficina, la rutina habitual lo aguardaba con brazos abiertos. Sin embargo, Martín decidió que lo cotidiano no podía convertirse en una trampa. Se sentó en su escritorio, cerró los ojos y visualizó cómo le gustaría ser. Un líder que inspira, motiva y, sobre todo, conecta con los demás. Se dio cuenta de que su deseo de empatizar con otras personas debía reflejar sus interacciones diarias. Prometió implementar pequeñas acciones que implicaran un cambio real. Comenzó por tomarse un tiempo extra en cada reunión, no para dominar la conversación, sino para escuchar realmente a sus colegas. Les planteaba preguntas abiertas, buscando comprender sus inquietudes más allá de lo profesional. A menudo, la conexión que construían se traducía en ideas innovadoras y en una dinámica de trabajo más saludable. Este cambio de enfoque no fue fácil. Algunas críticas pasadas aún le acechaban. Había momentos en los que la tentación de llegar a conclusiones rápidas lo invadía, empujándolo hacia viejas rutinas. En ocasiones, la voz negativa dentro de su mente asomaba, cuestionando si sus esfuerzos valían la pena. ¿Podrían las historias que compartía ser realmente poderosas? Sin embargo, cada vez que sentía esa oleada de duda, Martín recordaba la pregunta de su vecino: ¿cómo lidias con esa voz interior? Decidió que cada vez que esa voz apareciera, tenía que responder a sus miedos con acciones decididas. Se comprometió a rastrear su progreso, marcando cada pequeño logro en un diario personal. Este registro se convirtió en un espacio para celebrar avances y descubrir patrones de su comportamiento que necesitaban cambio. Un día, mientras revisaba las entradas de su diario, un tema emergió. Había una constante. A menudo, él encontraba la mayor satisfacción no en sus éxitos individuales,
sino en cómo sus interacciones fomentaban la colaboración y la apertura. Esa era una revelación poderosa, la verdadera esencia de su crecimiento personal. A partir de tocar la vulnerabilidad propia, se reflejaba en los demás. Al día siguiente, Martín sintió un impulso que no había experimentado antes. Estaba a punto de hacer una presentación importante frente a un grupo de directivos. En vez de limitarse a exponer cifras o logros, optó por compartir experiencias de vulnerabilidad y las lecciones aprendidas en su camino. Contó la historia de un fracaso significativo y cómo había logrado transformarlo en una oportunidad de aprendizaje. La sala estaba en silencio, todos concentrados en su relato. Cuando concluyó, hubo una pausa palpable, seguida de un estallido de comentarios íntimos e historias que sus colegas compartieron. La atmósfera había cambiado, la conexión era palpable, como un hilo invisible que los mantenía unidos. Sin embargo, a medida que el día llegaba a su fin, Martín sintió que un nuevo desafío lo aguardaba. Había comenzado una conversación que podría tener profundos alcances, pero aún no había enfrentado a esos aspectos oscuros de sí mismo que había relegado. Aquel viejo amigo escéptico parecía ser un recordatorio constante de que su viaje personal no estaba completo. ¿Qué pasaría si los descubrimientos ocultos de su pasado se revelaran? De esta forma, la voz inquietante ahora dejaba de ser una carga y se materializaba como un reto. Decidido a no esquivar más la atención de su historia oculta, Martín se preparaba para revelar aquellos secretos que podrían cambiar no solo su vida, sino también la de aquellos que lo rodeaban. ¿Estaba listo para confrontar ese pasado que había estado dominando sus miedos? La luz de la verdad brillaba en el horizonte, mientras se acercaba a ese momento decisivo de descubrimiento. Martín se despertó esa mañana con una determinación intensificada. Sabía que había llegado el momento de enfrentar los aspectos oscuros de su vida que había estado evitando, las promesas que se había hecho sobre convertirse en un agente de cambio, y un verdadero líder resonaban con fuerza en su interior. Esta vez, no podría permitir que el miedo lo detuviera. Con el antiguo cuaderno en la mano, se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. Las páginas no solo se llenaron de ideas y proyectos, sino de historias sobre fracasos, inseguridades, y la lucha que había significado para él crecer en un entorno limitado. Con cada palabra que plasmaba, se liberaba de las cadenas impuestas por su pasado y comenzaba a reclamar su visión. Decidió que su próximo paso sería compartir estas historias con su comunidad. Aquel chico que había dudado de sí mismo ahora entendía que su vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza. Convocó a un nuevo encuentro en el parque del barrio, donde la calidez del sol acompañaría su intento de abrir un diálogo auténtico y significativo. Al llegar el día del encuentro, una mezcla de nervios y emoción lo invadió. Cuando sus vecinos comenzaron a llegar, Martín sintió que una parte de él estaba a punto de ser despojada al exponer su historia personal. Pero al mismo tiempo, comprendía que esa autenticidad sería lo que les uniría. Quería ser un faro de esperanza, no solo un orador, sino alguien que podía reflejar la lucha que todos enfrentaban. Comenzó a hablar, narrando su vida de una manera en que se sentía vulnerable, pero también poderoso. Describió cómo el miedo casi lo había mantenido atrapado, y cómo cada duda había alimentado su deseo de superación. La sala, inicialmente tensa, comenzó a resonar con un sentido de comunidad. Las miradas se suavizaban, y puede que sí, algunos comenzaban a verse reflejados en su relato. Durante el encuentro, los vecinos compartieron sus propias historias. Cada voz que se alzó en el parque era un ladrillo que se sumaba a la construcción de una conexión genuina. La resistencia y el escepticismo dieron paso a la apertura. Martín comprendió que no solo estaba compartiendo su viaje, sino que estaba tejiendo un destino colectivo. Cada historia de lucha que se contaba sellaba un pacto entre ellos, el compromiso de apoyarse mutuamente en las adversidades. Cuando el evento llegó a su fin, Martín sintió que un nuevo capítulo se había escrito. Había creado un espacio donde las voces podían ser autenticadas y celebradas. Las cicatrices del pasado, lejos de ser una carga, se habían convertido en un símbolo de resiliencia compartida. Mientras sus vecinos se marchaban, las palabras de agradecimiento y el deseo de seguir colaborando llenaron el aire como un canto esperanzador. Los días posteriores fueron de intensa reflexión. Martín comprendió que había dado un giro significativo en su vida. Había pasado de ser un niño limitado por su entorno a un catalizador que unía a otros en torno a una visión compartida. Además, aquellas historias construyeron un lazo con su padre. Durante una conversación con él, se dio cuenta de que cada sacrificio realizado por su padre
había sido un ladrillo en el camino que había trazado. La comprensión de que no estaba solo en su lucha, ni que su historia era única, lo llenaba de confianza. Con el respaldo de sus vecinos, se comprometió a llevar a cabo nuevos proyectos, talleres de sostenibilidad, sesiones informativas sobre el cuidado del agua, y espacios de encuentro donde cada voz tuviera un lugar. El proceso de convertirse en un líder ya no se sentía abrumador. Ahora era un viaje que lo unía a otros, a partir de su autenticidad y vulnerabilidad. Entendió que cada día sería una oportunidad para crecer, no solo como individuo, sino como parte vital de una red de cambio. La tensión que había experimentado en su vida se transformaba lentamente en un impulso constante hacia adelante. Ahora, al mirar hacia adelante, Martín sintió una calma. Finalmente había logrado un estado de confianza sólida, competencia reconocida, y había establecido su posición no solo como un estudiante, sino como un verdadero catalizador de cambio en su comunidad. El pasado ya no era una sombra oscura, sino una paleta de colores vibrantes que había moldeado su identidad. Atravesando la puerta de su hogar, la imperfección de cada paso se sentía como una victoria. Las palabras de su padre, al borde del orgullo, llenaban el aire. Has demostrado que el camino a seguir se construye con valentía, sin importar de dónde vengas. Ahora, con una visión clara, sabía exactamente quién era y lo que podía lograr. La vida, aquellos sueños que parecían lejos, ahora estaban al alcance de sus manos. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más. Para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Necesitan suscribirse ahora.